capítulo 27 del Evangelio de Mateo. El versículo 20 al 26 nos dice: Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os solte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilatos les dijo: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: ¿y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por haber entregado a Jesús por nuestros pecados. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, te pedimos que en este momento venga con tus manos milagrosas y toque a cada vida que aquí está. Cada uno de sus hermanos, cada una de esas hermanas, Señor, que se encuentra aquí. Todos sean tocados por el Espíritu Santo. Que la sangre de Jesús, que fue derramado há más de 2000 años pasados, allá en el Gólgota, en Jerusalén, hoy sigue fluyendo y sigue limpiando los pecados de la humanidad, y que limpie a cada uno de los que aquí están, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hoy quiero usar ese término que está escrito en las Escrituras Sagradas y puse como el título de este sermón: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? El texto de Mateo, capítulo 27, versículo 20 al 26, nos presenta el relato de los días más difíciles que nuestro Señor enfrentó aquí en la tierra. Su vida empieza desde su nacimiento con un gran propósito y finalmente termina con algo aquí que parece al modo de ver esse texto, parece que terminou em ruínas, como muitos pensam. Parecia que terminou em tragédia, porque ele que havia sido apresentado como o Messias, agora estava sendo juzgado por um tribunal mais corrupto, um juízo ilegal, pero tão ilegal que todo o que havia aí era mentiras en este juicio. Pilatos, por su vez, não quiso condenar a Jesús
y deja que el juicio sea dirigido por el auditorio, por el pueblo. Y el pueblo comienza, era un juicio democrático, donde todos daban su opinión y Pilatos no via nenhum error, nenhum fallo em Jesus. Herodes tampouco viu. Nadie viu nenhum error cometido por el maestro. Pero estava sendo juzgado. Finalmente, chegou o momento em que el Rey de Reyes, el que nació para quitar los pecados del mundo, el hombre Dios, el Dios que se hizo hombre, porque era divino, pero no dejó de ser Dios. No dejó de ser parte de la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora el Hijo estaba siendo entregado para cumplir el plan que Dios, el Padre, había determinado desde antes de la fundación del mundo. Él tendría que venir. Y la Biblia nos habla de eso desde el inicio del Antiguo Testamento hacia el término del Nuevo Testamento. Toda la Biblia nos habla sobre cómo real debería de ser todo eso y cómo todo eso debería de pasar. Y ahora Jesús, después de un tiempo com seus discípulos, sendo acompanhado por muitos, hizo muitas coisas buenas. Todo lo que hacía era bueno. Nadie tenía nada de mal contra Jesús. Jesús es bueno, ¿cuántos creen? Jesús todo lo que hizo fue bueno. Desde el cuidado com um niño, desde el cuidado com um anciano, com uma anciana, com um ciego que não pode ver, desde el cuidado com uma pessoa que está sofrendo, em todos os pontos de vista de sofrimentos da humanidade, Ele sempre se mantuvo ao lado, Ele sempre se mantuvo como el Salvador, como el que soluciona los problemas de la humanidad. Para aquellos que estaban aflitos, Él siempre tenía un buen consejo. Los que no sabían qué hacer, que estaban desesperados, Él decía: no estés afanados, busque el reino de Dios. Siempre Jesús tenía un consejo especial para todos. Aliviaba el dolor de todos. Sanava o coração que estava aflito de uma madre que havia perdido um hijo. E também de alguém que tinha seu irmão muerto. Ele ressuscitou a los muertos. Todo o que hizo era para el bien. Hizo bien com todos. Pero finalmente llegó el momento en que el plan que se había sido determinado en su vida tenía que cumplir. Y ahora Jesús estaba para cumplir ese plan. La muerte de Jesús fue algo que impactó la historia de la humanidad. Em toda parte se sabia, em toda parte se sabe hasta hoje. O plano de Deus havia sido projetado e agora estava sendo consumado.
E agora, depois de passar por este tribunal ilegal, sendo juzgado por homens impíos, ele não estava aí porque lo agarraram e lhe obrigaram a estar. Ele estava aí porque ele vino para ser, e lo que vino para ser, lo hizo. E lo hizo perfectamente. Lo hizo cumpliendo todos los requisitos del Padre. Que la sangre del Cordero de Dios habría de ser derramado para quitar los pecados del mundo. No era como la sangre de los animales que eran derramados y que cubría los pecados de cierto grupo. Sino que el Cordero de Dios vino para quitar los pecados del mundo. Su sangre tiene poder para quitar los pecados de la humanidad. Todos aquellos que vienen a Él son alcanzados por ese poder milagroso de redención, de purificación de su sangre, que tiene resultado aún para todos los que van a nacer y que son pecadores, todos, en todos los tiempos. Ese sacrificio fue único y eterno. Cumplió los requisitos de Dios para la salvación de la humanidad. En las manos de un tribunal ilegal, de un gobernador corrupto. ¿Cómo era la situación en las autoridades romanas en aquel tiempo? En el tiempo del Imperio Romano. Pilatos preguntaba al pueblo: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? No veo nada contra este hombre. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y la gente, dice el texto aquí, que la gente decía: sea crucificado, sea crucificado. Al instante esa palabra parece para nosotros algo muy terrible. Pero si no fuera crucificado, ni yo ni usted podría ser salvo. Si no fuera crucificado, no habría salvación. Si Jesús no fuera hacia la cruz, no habría salvación para nadie. Había ahí un bandido que estaba en la cruz. Un bandido que estaba preso o prisionero, que se llamaba Barrabás. Y Pilato, queriendo lavar un poquito las manos, aunque lavase las manos en todas las aguas de los ríos de este mundo, sus manos seguirían sucias. Sucias porque traiu o porque entregou el inocente. Entregou a sangre inocente. Entregou um homem inocente. Pero assim tenía que ser. Si no, nadie se salvaría. Preguntaba Pilato: ¿a quién suelto entonces? ¿Barrabás o Cristo? Y la gente decía: suelta Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un bandido delincuente que hizo muchas maldades, estaba ahí, era de los peores según la historia. Estaba ahí prisionero, pero no querían a Jesús, era Barrabás. Jesús tenía que ser crucificado. Ellos decían: crucifica. Hay que crucificarlo. Finalmente empieza el dolor, el sufrimiento. El sufrimiento más grande empieza a pasar en su vida. Primero estuve en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Ahí fue interrogado. Ahí también tuvo un prejuicio, donde le dieron bofetadas en él.
De ahí vino para el pretorio, donde estaba Pilatos. Jesús entonces está en las manos de Pilatos. Después de haber sido traído por Judas, ahí empieza todo el sufrimiento. El dolor grande de ser traicionado por una persona que estaba a su lado y que era uno de sus discípulos. Fue traicionado por Judas. Quando foi entregado, seus discípulos deixaram ele solo, se quedou em abandono. Nadie estava aí com ele. Aqueles que diziam: Senhor, eu estarei contigo hasta a muerte. Quando chegou o momento, todos se foram. E o Senhor estava solo. O grande sofrimento seguia em sua vida, quando depois da decisão para crucificá-lo, puseram uma corona de espinos sobre sua cabeça. A corona era uma corona de espinos espinos muito fortes, que pareciam huesos, que al poner en la cabeza, los espinos entraban en el tejido y rompía vasos en toda parte, y la sangre empezaba a caer por su rostro. Empieza todo el sufrimiento de ser criticado, zombado por el pueblo. Soldados romanos se arrodiavam delante de él, não por reverência, sino por burlar-se de él. Quem estava aí? Jesus. Quem estava aí? El hombre inocente. Quem estava aí? Aquele que vino para cumprir algo que o ser humano não poderia cumprir. Nenhum ser humano poderia cumprir o que Jesus cumpriu, porque estava sobre ele este amor tão grande para resgatar a humanidade e para cumprir os requisitos del Padre. Não poderia ser uma pessoa normal, não poderia ser um homem normal. Havia que ser o Deus homem. Pero não significa que ele não sentiu os dolores, porque ele era humano também. Todo o que Jesus sentiu, sentiu. E por isso nos registra aqui seu sofrimento, seus dolores. Foi obrigado a levar uma cruz, levar sua própria cruz, a cruz que ele tendria que ser crucificado. Ele mesmo levou uma cruz pesada, passando por a via dolorosa hacia el Gólgota. O Senhor carrega a cruz, naturalmente derrando sangue, também por onde passava, porque seu corpo já estava muito debilitado. Com todo isso, le quebraram também suas vestes e repartiram, porque isso também está escrito, que ia ser assim, que iam repartir suas vestes. No Salmo 22, versículo 18. Iba a repartir sus vestes entre ellos. Así también aconteció. Finalmente a la cruz. En la cruz le dieron algo para poner en su boca, que era una esponja con vinagre y hiel. Era un líquido muy ácido. Era um líquido muito horrível que eles davam a las pessoas quando estavam sendo crucificados, na hora da morte.
Y eso era como para quitar un poco el dolor, para quedar era como un narcótico. Pero el Señor no quiso. El Señor no quiso, Él rechazó. Lo que tendría que pasar, había que pasar según todo lo que estava desenhado para ser. Agora, em todo su trayecto, chegando a la cruz, permanece expuesto, com seus braços abertos, clavado, pegado a la cruz, sus músculos se partían, las ¿cómo se dice? Calambres. Los calambres eran incomparables. Los dolores eran muy fuertes. Digo a ustedes una cosa: la muerte de cruz fue la muerte más crucial que el Imperio Romano inventó para los delincuentes. Y ellos ponían la cruz ahí, al lado de un camino, para que la gente cuando pasara viera esa gente muriendo ahí y tuviera temor y tuviera respeto por el imperio. En otras palabras, no se puede jugar con el Imperio Romano, porque así va a terminar tu vida. Y Jesús ahí, al lado de este camino, Jesús estaba expuesto y terminando sus horas aquí en la tierra. Ya el sacrificio estaba para ser consumado. Era un testigo de que el sacrificio estaba siendo hecho. Era un sacrificio, era un testigo de que todo estaba siendo de la manera como debería ser. Los que pasaban se burlaban de él. Mas finalmente llegó el momento en que el Señor completa todo el sacrificio, todo el dolor, ya estaba listo. Pero aún vino un abandono más crucial, que fue el abandono cuando todos los pecados de la humanidad, y ponga atención en eso, cuando todos los pecados de la humanidad estaban sobre Jesús. ¿Cuáles pecados estaban? ¿Cuáles pecados estaban? Los míos y los suyos. Diga el que está a su lado, el suyo. Oiga eso. Todos nuestros pecados estaban sobre él, de todas las generaciones, de todo el mundo. Entonces en este momento era tan grande la tiniebla que cubría el Gólgota, y él se sintió abandonado por el Padre y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Este era el momento en que la parte humana, el Jesús estaba siendo entregado, el sacrificio estaba cumplido. Y en este momento, Él era reconocido entonces como Rey de Reyes y Señor de Señores. Un aplauso a Él. Aleluya. En este momento, Él da la oportunidad, la última oportunidad. Mientras estava
antes de su muerte, dio a un ladrón que estaba en la cruz. También, un ladrón. Hubo un ladrón que miró a él y dijo: ay, tú dices que es hijo de Dios, está aquí igual que nosotros. Porque hay gente que hasta muriendo sigue con su incredulidad. Y el otro ladrón fue muy sabio. Dijo a él, fue muy inteligente, dijo al amigo, tú no sabes lo que habla. Nosotros estamos aquí porque somos gente mala. Pero este que está aquí, nada hizo. Hermanos, me parece que esse ladrão estuvo em todo o ministério de Jesus observando, porque e tinha boa notícia, tinha boa remarca del comportamento de Jesus, de su redraje. Esse homem não hizo nada e está aqui. E este ladrão mira a Jesus e disse: Senhor, acuérdate de mim quando entrares em tu reino. Que grande oportunidade. Estava para perder todo, pero ganhou todo. El Salvador estava aí a seu lado. E Jesus mirou a ele e disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo en el paraíso. Hoje mesmo estarás comigo en el paraíso. A diferença grande é que um se perdeu e o outro se salvou. Repito a mesma palavra del título deste sermão: que haré com Jesus chamado el Cristo? Que haré com Jesus chamado el Cristo? Havia duas oportunidades. Havia Cristo e havia Barrabás. Pero a pergunta era: que haré com Jesus chamado el Cristo? Finalmente o Senhor morre na cruz e disse essas palavras: está consumado. Está consumado. Tetelestat. Tetelestai. Está consumado. A palavra tetelestai significava que era algo que se consumava, está consumado, pero que não falta nada mais para ser. Quando você termina algo, e você termina-lo bem, e diz: aqui não falta nada. Às vezes eu termino uma pintura, um quadro, termino de pintar, e para mim, de meu juízo, de meu conceito, está bem. Aqui não falta nada mais. E há pessoas que dizem: pero se pusiera um color mais aqui, não se pode poner nada mais. O término está no juízo do autor. Assim considerou, assim é. No juízo de Deus estava consumado. Todo o que tinha que fazer foi hecho. Não faltava nada mais para ser. Hoje em dia muitos querem, ou muitos querem ser cristianos, pero querem cumprir alguma outra coisa. Não estão completamente metidos no sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz está hecho uma vez por todas. Pero uns creem: não, é demais, eu tenho que fazer algo de mim mesmo. E empieza a buscar algo para ele mesmo fazer por sua salvação. Não vale. Não entra no conceito da salvação que Deus preparou para o ser humano. Está consumado, não falta nada. A Ele seja a glória, que consumou a obra como deve de ser. Agora, ¿por que foi a la cruz? Ele disse, em Juan capítulo 10, versículo 17, versículo 18, o Senhor disse: por isso me ama o Padre, porque eu pongo minha vida, escutem isso, eu pongo minha vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamento recebi de mi Padre. O sea, este orden recebi de mi Padre. Não é nada que me está quitando a vida. Eu estou dando. E estou dando por quê? Por amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ha dado su Hijo unigênito para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Um aplauso a Ele. Aleluia. Foi por amor. Todo foi hecho por amor. Finalmente um terremoto, a terra protesta contra a morte de Jesus. Um terremoto, os astros, as galáxias começaram a protestar, oscuridade sobre a terra. Quão forte foi este sacrifício? Quão poderoso foi que hasta la tierra, hasta el sol se escondió en ese momento y hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Quién estaba muriendo ahí? El Hijo de Dios, entregando su vida por mis pecados, por tus pecados. La pregunta en esta tarde es: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? La pregunta sigue en nuestra vida. Porque muitas vezes conhecemos a história do cristianismo, conhecemos todo isso. Lo que mais me preocupa em los dias atuales es que la Pascua, como também la Navidad e la Pascua, todas estão llenas de propagandas de Coca-Cola, de empresas de chocolate, de huevitos, huevitos de conejos. Não sei se alguém aqui já ha visto algum conejo botar huevos. Essa é a história que querem passar a seus filhos de la Páscoa. É uma blasfêmia. Páscoa não é isso. Páscoa é passagem. Páscoa é passar de um lado para outro. Deus nos passou, Deus nos hizo passar de la oscuridade hacia su divina luz. Deus nos hizo passar del lodo em que vivíamos hacia su santa presença. E disse que estamos sentados em los lugares celestiales em Cristo Jesus. O sea que todo isso de ovito, de chocolate e isso, todo isso é financeiro. Propaganda para ganhar e para quitar a atenção del verdadeiro significado lo que é a Páscoa de nosso Senhor Jesucristo. Lo que devemos de pensar hoje aqui é: que haré de Jesus chamado el Cristo? Que ênfase estamos dando ao verdadeiro sacrifício de Jesus? Como respondemos a esse sacrifício? Quando uno pensa todo isso e quando uno vê isso, diz: bueno, então murió el Senhor, murió por los pecados. Ok, murió, pero está muerto. No está muerto. Quantos creem que Ele vive? Um aplauso a Ele, ao Cristo que vive. Aleluia. Ele vive. Ele vive. E porque Ele vive, você é vencedor em Cristo. Parece que a notícia é muito, a história é muito dramática, é muito dolorosa. Muito dolorosa, porque é realmente uma história de dolor. Mas não diz a Bíblia que ao terceiro dia Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou al tercer día. Y está vivo. Es el único líder. Es el único líder de una religión en todo el universo que resucitó. A Él la gloria. Aleluya. Essa semana eu dije a um muçulmano: és o único líder em la história de todas as religiões que está vivo. Oiga isso. Que ressuscitou al tercer dia, porque a terra não podia quedar com ele. A terra não poderia quedar com o Salvador aí toda a vida. Ele venceu la muerte. Aleluya. Ahora vea, la historia que parece ser una derrota, la historia que parece ser un entierro triste, en una tumba, que puso un sello a todo lo que él hizo. No, calma. No, eso es apenas el comienzo de algo que parecía el fin. Pero ese es el comienzo de una nueva vida para todos aquellos que creen, para todos aquellos que reciben en su vida como su Salvador y Señor. Es el comienzo. Nos dice en Colosenses capítulo 3, 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, Él os dio vida, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Lo que antes parecía una derrota, no, al contrario, toda acta que había contra mí y contra usted fue clavada en la cruz, y Él triunfó, y Él expuso públicamente como testigo a toda la humanidad en la cruz. Entonces, la cruz, que fue un símbolo de tortura, hoy en día se tornó el símbolo más usado por la humanidad. Está en toda parte. Hay unos que cargan aquí, otros ponen así, otros tienen, bueno, en toda parte se ve cruz. Un instrumento de tortura que para nosotros tiene un gran significado. Nunca uno va a adorar una cruz. Hay personas que tienen una cruz para guardar, no, tampoco así, nada de eso. Pero en la cruz el Señor fue entregue, en la cruz el Señor fue crucificado. La cruz es el símbolo del sacrificio que fue pago ahí por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo sobre eso? Él dijo: la palabra de la cruz para los que se pierden es locura, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Para los que son salvos en Cristo es poder de Dios. ¿Qué haremos hoy de Jesús llamado el Cristo? Levantémonos, por favor.